Le damos a conocer que a partir de hoy se verificará de manera mensual el funcionamiento de los altavoces que emiten la alerta sísmica. Capital 21 acudió a las pruebas que se realizaron este mediodía y esto es lo que sucedió. Acompáñanos. Este lunes se realizó la primera prueba de sonido en los altavoces de la Ciudad de México y el coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, Idris Rodríguez, destacó que la evaluación fue satisfactoria, pero dijo que las pruebas continuarán. Es importante recordar que cada lunes 1 de mes estaremos haciendo la misma prueba a la misma hora. Esto con la finalidad de verificar que el audio esté llegando a cada uno de los altavoces de la ciudad, que estas pruebas, este tono que escuchamos ahorita, se va a escuchar diario, en particular en cada uno de los altavoces que estemos dando mantenimiento, o las cámaras que estemos dando este mantenimiento preventivo o correctivo que se hace día con día en la Ciudad de México. Idris Rodríguez informó que de los 12.354 altavoces que existen en la capital, solo en 1.400 se hicieron pruebas este día y solo 41 fallaron. Detalló que de los que tuvieron problemas el pasado 19 de julio durante el temblor de magnitud 5.9, en su mayoría presentaban problemas técnicos. Destacó que 698 ya fueron reparados y de estos, 322 fueron por fallas en el suministro de energía eléctrica, 291 fueron por fallas en algunos de los componentes del sistema como algunos ruteadores o como puede ser el sistema de energía y en 85 falló el amplificador. Dijo que algunos altavoces ya tienen 9 años trabajando, por lo que se necesita cambiarlos. Son 757 sistemas que están ya en obsolescencia. Estamos en este proceso de sustitución, porque tiene que ser sustituido completamente. Son 138 millones de pesos anuales, lo que cuesta el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de videovigilancia. Es importante también mencionarles que al mes hacemos alrededor de 2.200 mantenimientos preventivos en las cámaras. El coordinador general del C5 capitalino aseguró que para la ciudadanía que quiera informar de alguna falla en alguno de los sistemas de altavoz, está abierta la línea de Locatel 5658-1111 y la cuenta de Twitter del C5, @C5-CDMX. Héctor Mendoza, 21 Noticias.